Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Laura Julieta Vanegas. Soy psicóloga de la empresa Psicositivas. Nosotros tenemos alianza con la Federación Antioqueña de Entidades sin ánimo de lucro a la que ustedes pertenecen y por la que estamos aquí en este curso de no perder el ritmo de trabajo durante la cuarentena. Oscar, no sé qué hacer con Yesenia, no sé qué es lo que le pasa. Ella debe descargar la app de Zoom si está desde el celular o desde el computador. Darle clic al link e inmediatamente ingresa en la llamada. Es lo único que tiene que hacer. Sí, aquí le estoy tratando de ayudar. Gracias, Julieta. Con mucho gusto, Oscar. Bueno, les cuento que Zoom es una de las plataformas de las que vamos a hablar el día de hoy. Zoom es una plataforma muy interesante porque nos puede ayudar a tener en llamada a 300 personas más o menos y tiene una versión gratuita que nos da 40 minutos de llamada. Nosotros en este momento estamos usando la versión gratuita, como ustedes pueden ver, es muy buena y no va a tener ninguna dificultad. Lo único que sucede es que en 40 minutos se nos termina esta llamada, pero lo único que tenemos que hacer es volver a dar clic en el mismo link que les enviamos a sus correos y nos volvemos a conectar todos inmediatamente en la misma llamada. Listo, si se está acabando el tiempo yo les aviso, igual la plataforma es muy amigable y nos va dando avisitos de nos quedan 10 minutos, nos quedan 5, nos muestra el reloj para que ustedes también la puedan usar para seguir trabajando con cada una de sus entidades y que no tengan que parar este ritmo de trabajo durante la cuarentena. Bueno, primero que todo, vamos a hablar de por qué no podemos perder el ritmo de trabajo en casa durante la cuarentena. Lo primero que quiero contarles es que esto es una emergencia sanitaria que nos lleva a unas medidas para evitar el contagio y la propagación de una pandemia mundial. Por ende, estas medidas son para cuidar, o mejor dicho, mantener el bienestar de todas las personas, tanto nuestros beneficiarios como nuestros empleados. En esta charla o en este taller nos vamos a centrar en la parte interna de nuestras organizaciones, es decir, en nuestros empleados. Por ahí estuve viendo algunas de las preguntas de la inscripción y varias iban enfocadas precisamente hacia la parte externa, es decir, hacia mi quehacer digamos, cómo transformo mi quehacer de la cotidianidad, de lo físico, de lo que hago todos los días, a esta contingencia y empezar a utilizar la tecnología. Para esa parte vamos a usar el curso que vamos a dar el próximo lunes también con la entidad, con la federación. También lo vamos a hacer por esta misma plataforma para que estén muy pendientes. El día de hoy les pido que nos concentremos en la parte interna de nuestras organizaciones, porque si nuestros empleados no están bien, si nosotros no estamos bien, no vamos a poderle dar el bienestar que merecen y necesitan todas las comunidades con las que nosotros trabajamos. Por eso entonces vamos a iniciar, no siendo más, con esta primera parte interna. Entonces, lo primero que tenemos que conocer y tener en cuenta es que hay dos cosas muy diferentes. La primera es el trabajo en casa y la segunda, el teletrabajo. Como les venía diciendo, hay una emergencia sanitaria que nos ha llevado a tomar medidas. Una de esas medidas es el confinamiento y nos están pidiendo tener el menor contacto posible con personas para evitar esta propagación. Por ende, se nos vuelve indispensable casi empezar a desarrollar estrategias para trabajar desde la casa con nuestros grupos de trabajo. Claro que sí, Karen. Esta presentación se les va a compartir por parte de la federación al correo electrónico. Entonces, cuando hay una persona que hace teletrabajo, es decir, que trabaja desde su casa porque su contrato laboral así lo estipula, es diferente a esta emergencia sanitaria que nos ha obligado a llevar nuestro trabajo hasta la casa. En ningún momento quiere decir que se haya cambiado el tipo de contrato.
sino que por esta contingencia, es decir, por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, nos ha tocado, nos hemos visto en la obligación de trasladar ese trabajo que se realizaba en la oficina a las casas de cada una de las personas con las que estamos trabajando normalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que igual esas personas deben cumplir con los objetivos que se tenían ya estipulados en sus labores, en sus contratos, en su perfil de cargo. Pero es muy importante saber y conocer que a las personas que tienen personitas a su cargo se les va a hacer mucho más difícil controlar y llevar, ese control del trabajo que están haciendo las demás personas. No se preocupen, que para allá vamos a ir. Lo primero que les voy a contar, que son unos tips básicos que no solamente les van a servir a ustedes, sino que les van a servir a todas las personas que en esta contingencia están trabajando con ustedes. Por eso esta misma cartillita se las va a compartir Karen para que ustedes se la puedan enviar a todas las personas que trabajan en la organización y que puedan empezar a tomar los tips que aquí les vamos a dejar. Porque el primer tip que debemos tomar para reconocer ese trabajo en casa o para reconocer qué es lo que nos está ocurriendo en esta pandemia es que debemos organizarnos. Primero que todo, hay que comprender, como les decía, que estamos en un estado de emergencia que nos va a poner en la obligación. Ojo, no es que queramos, es que nos obliga, nos está teniendo que llevar a tomar estas medidas y llevar todo nuestro trabajo a la casa. Por ende, nos va a implicar que pongamos de nuestra parte y lo primero, organizar el horario de trabajo. Si ya la entidad organizó un horario de trabajo y dice, trabajamos igual de 8 de la mañana a 5 de la tarde, perfecto. Ustedes pueden implantar ese horario. ¿Qué es lo dificultoso de implantar un horario durante el trabajo en casa en cuarentena? Que va a ser mucho más difícil llevar el control sobre si las personas sí están o no están cumpliendo con ese mismo horario durante este tiempo de cuarentena, porque lastimosamente no podemos estar ahí al lado y ver que entre o que salga a la hora que es. Lo que podríamos hacer, y eso que aún siendo muy desgastante, es conectarnos, digamos, en una de estas llamadas, no diría de una plataforma tipo Zoom, sino más bien una plataforma tipo Hangout, que aunque nos deja conectar con menos personas, creo que el límite son 10 en Hangouts, lo que no va a hacer es tener un límite de tiempo. Entonces, en una llamada de Hangouts, aunque estás solo con 10 personas, que puede ser tu equipo de trabajo, te puedes demorar 3, 4 horas y tener de 8 a 12 reuniones, es decir, así sea que estén todos conectados trabajando y luego dar un tiempo para el almuerzo y volver a tener otras 3 o 4 horas de reunión sin ningún problema. Esto, les repito, va a ser un poquito desgastante, va a poner muy lenta la conexión de internet, es decir, si ustedes tienen que ir trabajando en el computador, va a ser un poquito más difícil de monitorear. Sí, y lo más importante, que así estemos... perdón, me distraje con la pregunta del chat, así estemos en horario laboral, tenemos que seguir sacando esos tiempos de descanso. Entonces yo puedo programar y trabajar con mi equipo de trabajo de 8 a 12, pero darles el descanso de 12 a 2 como es habitual o de 12 a 1 como suelo hacerlo en la normalidad. Esto lo sugiero porque es muy importante que conservemos las rutinas al máximo. Los seres humanos digamos que se nos dificulta un poquito adaptarnos al cambio y hay algunas personas que son mucho más resistentes que otras a esos cambios. Entonces, entre más estable podamos mantener ese ritmo de trabajo, va a ser mucho más fácil llegar a esa misma adaptación de ese trabajo y a conseguir los resultados que esperamos tener. Sin embargo, yo les recomendaría no enfocarse en tanto en cuántas horas está trabajando la persona todos los días y en qué horario lo está haciendo, sino que tal vez nos podríamos centrar en el cumplimiento de las metas. Como les repito, no flexibilizando el contrato, porque el contrato sigue siendo el mismo a pesar de que la contingencia nos esté obligando a trabajar en casa, sino que esas actividades que realiza la persona las tenemos que empezar a medir
por indicadores de pronto un poquito más claros, así sean un poquito más engorrosos de revisar, pero que nos deje claridad sobre lo que está ejecutando la persona y si está trabajando o no está trabajando. Aquí en Hay Tiempo para Todo es porque a veces cuando las personas trabajan en la casa y no vienen acostumbradas a este ritmo, se les dificulta mucho, sobre todo, sacar el espacio de las comidas y el descanso, porque sienten que están trabajando mucho durante todo el día y puede que realmente no estén siendo tan productivos, pero eso mismo los obliga a estar mucho más tiempo digamos, en labor de estar trabajando y finalmente se les dificulta mucho el descanso porque tienden a trabajar en el mismo espacio en el que se descansa y se duerme y el cerebro comienza a asociar ese espacio con el trabajo y por ende se dificulta muchísimo el descanso y el sueño reparador. Esto es muy importante que lo mantengamos pues consciente, porque precisamente como les decía, liderar personas que trabajen desde su casa y más cuando ellas no están acostumbradas a ese ritmo de trabajo, se dificulta un poco. Y porque esta situación, que es una situación real que como les decía nos obliga a tomar medidas reales, pues es una situación que puede ser un poco estresante para cada persona. Hay personas que están pensando todo el tiempo, bueno, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Será que en algún momento me van a despedir? Y todo esto puede sumarse a que la persona no sea tan productiva, así se dedique más horas incluso de las que estaba trabajando de manera presencial. Entonces es muy importante que tratemos de obviamente ser muy exigentes y enfocar a nuestro grupo de trabajo en sus resultados, pero también ser humanos y entender cuándo es que una persona necesita un apoyo adicional, necesita ayudita adicional y necesita de pronto tips para acomodarse a ese trabajo en casa. Entonces, lo primero, muchachos, poner horarios. Si ustedes como entidad o usted como líder no se los impone a su grupo de trabajo, diga que le pasen los horarios de trabajo en los que ellos van a trabajar. Y si usted quiere, hágales una llamada esporádica durante esos horarios para que se entere si sí están trabajando, ¿sí? Pero tratemos de ser muy flexibles, por lo que les decía, estamos en una situación real, ¿sí? Y de pronto el tiempo de trabajo no va a ser el mismo. Y también empecemos a detectar cuando no se está siendo muy productivo, porque puede que se esté despertando una alteración de la salud mental, un estrés o algo peor, una ansiedad, algo que sea más incontrolable para las personas de su equipo de trabajo. Y la idea es que también le brindemos bienestar a estas personas, aun si están trabajando desde su casa. Cuando ya tenemos claro cuáles son o cuál es ese horario que vamos a dedicar, si vamos a dedicar 4 horas en la mañana y 4 en la tarde, bueno, como lo queramos poner o como ustedes deseen plantearlo para su equipo de trabajo, lo segundo que vamos a hacer es programar por semanas y poner objetivos realistas, alcanzables, objetivos que sí se puedan realizar en una semana en ese equipo de trabajo que ustedes dicen en ritmo normal lo podemos alcanzar en una semana. Planteen esos mismos objetivos y que esos objetivos contengan indicadores que ustedes puedan analizar y puedan demostrarles que se está cumpliendo con el trabajo. No se preocupen que ahorita vamos a profundizar un poco más en esta parte de los indicadores. Entonces, vuelvo y les hago la lista. Primero, el horario de todos los días. Segundo, programar la semana. Programar cuál es el objetivo de la semana para mí, para mi equipo de trabajo, o si cada persona de mi equipo de trabajo necesita un objetivo semanal. A veces para el líder el equipo de trabajo resulta mucho más agobiante que las demás personas estén desde su casa, porque esto implica estar mucho más al pendiente de cada uno de los procesos de manera individual. En ocasiones nos toca casi que darle un objetivo por persona y estar pendiente de monitorear cada una de esas personas y esos objetivos para que realmente se cumplan. Pero es posible realizarlo y es posible llegar. Vamos a planearlos entonces. Horarios y objetivos por semana. Vamos a continuar. Recuerden, y les doy el último tip de esta parte, los objetivos que se realicen cada semana deben ser pequeños y alcanzables. Es decir, si yo le pongo a mi equipo de trabajo que vamos a
vamos a subir las las ventas en un 50% en una semana, no va a ser realizable, no va a ser alcanzable y solamente vamos a estar enfrente de frustraciones. Lo único que vamos a hacer es generar frustración en nosotros mismos y en ese equipo de trabajo. Si yo quiero ampliar mis ventas o quiero ganarme más convocatorias, tengo que repartirlas a largo plazo o empezarlas a sacar en derroteros más pequeños y objetivos mucho más alcanzables. Aquí les doy un tip también y es que las personas cuando están trabajando en casa y no están acostumbradas a hacerlo, se les dificulta celebrar esos logros porque sienten que en todo el día no han hecho mayor cosa o que no han avanzado mucho. Entonces traten también de felicitar a su equipo de trabajo cuando cumplan una meta, cuando alcancen el objetivo de la semana, así sea su trabajo. Felicítenlos porque están haciendo bien las cosas, porque están cumpliendo con su trabajo y esto va a poder mantener un poquito más alta la moral en estos tiempos, digamos, de crisis que estamos viviendo actualmente.